las técnicas contemporáneas en la literatura y especialmente estas técnicas se dan en la narrativa, como dice su nombre, contemporánea, es decir, que se cultivan actualmente. Tenemos en primer lugar el monólogo interior. El monólogo interior nos muestra la interioridad de un personaje. El texto o el relato de este personaje es poco organizado, pero sí tiene coherencia. El monólogo interior, el personaje está consciente que se lo está diciendo a un público. Esa verbalización de su interioridad va dirigida a un público. En segundo lugar, tenemos el soliloquio, que es muy parecido al monólogo interior, pero es un poco más organizado gramática y sintácticamente, pero la diferencia es que en el soliloquio el personaje se encuentra hablando para sí mismo, es decir, verbaliza los contenidos de su interioridad, pero no se dirige a un público, sino que, por ejemplo, el personaje está en su cama, acostado, y está preguntándose ¿por qué hice esto? ¿Por qué me pasó esto a mí? Se lo está diciendo para él mismo, no se está dirigiendo a un público. Esa es la diferencia. En el monólogo interior me dirijo a un público mi interioridad. En el soliloquio yo mismo hablo conmigo mismo sobre esa interioridad sin pensar en un público que me esté escuchando. La corriente de la conciencia también consiste en la interioridad del personaje. La diferencia radical es que, como dice su nombre, es un corriente de la conciencia. Es el fluir de la conciencia. Los contenidos que yo voy a verbalizar o voy a escribir no van a ser gramática y sintácticamente ordenados, sino que van a ser desordenados. Tal como se da el fluir de la conciencia. Cuando pensamos, nosotros no decimos, aquí va una coma, aquí tengo que hacer una pausa porque va un punto, o lo mismo cuando soñamos. Nuestra conciencia es la que fluye, es la que corre, y en eso consiste la corriente de la conciencia. La intertextualidad es una técnica que se ocupa mucho actualmente y es una relación que se da entre los textos. Inter significa entre, textualidad viene de textos, entonces tenemos una relación que se da entre textos, ya sea explícita o implícitamente. Es un poco complicada de entender, pero con un ejemplo queda más claro. Edgar Allan Poe escribió un cuento que se llama Corazón delator. Soda Stereo tiene una canción que se llama Corazón delator. Ahí tenemos una intertextualidad porque Soda Stereo creó una canción que se llama igual que un cuento de Edgar Allan Poe. Entonces tenemos que entre ese cuento y esa canción hay una intertextualidad que se da en el título, que sería Corazón delator. Tenemos en quinto lugar al flashback. Como dice su nombre, esto es un regreso rápido hacia el pasado. ¿Qué quiere decir? Si un personaje está conversando con otro y se acuerda de, por ejemplo, algo que sucedió anteriormente y luego vuelve al presente de la historia, estamos frente a un flashback, porque es cuando yo tengo un destello de un recuerdo, como una retrospección, pero que es rápida. A diferencia del raconto, que es la otra técnica contemporánea, que el raconto también es una ida hacia el pasado, pero se extiende en el tiempo. Es decir, el personaje, por ejemplo, si se está acordando de algo, va a relatar algo y va a ocuparnos varias páginas. Eso sería raconto. En cambio, si ese recuerdo es rápido, es como una línea, por ejemplo, de una novela, estamos frente a un flashback. Y en último lugar tenemos al flash forward, que es, como a diferencia del flashback, es una visión hacia el futuro, rápidamente hacia el futuro. Y como es al futuro, generalmente es hipotética. No estamos seguros de lo que va a pasar en el futuro, por eso se le denomina que es hipotética. Es algo que el personaje piensa que puede pasar en el futuro. Y esas son las técnicas contemporáneas de la literatura.